realmente hay que darle gracias al Señor, porque siendo como somos, el Señor igual nos ama. Y esa es una virtud de Él solamente, ¿no? Porque nosotros como seres humanos somos rencorosos, nos cuesta. Pero el Señor, sin embargo, Él nos ama igual. Y hay que dar gracias a Dios por eso. Hay que dar gracias al Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Vamos a estudiar algunos pasajes de este capítulo 32 y 33. No es para terminarlo hoy, en realidad es el inicio de algo, de un estudio. Y vamos a aprender, yo sé que vamos a aprender. Para introducir el tema, quisiera analizar que hay ciertas situaciones negativas, ¿no?, en la vida del ser humano que se dan muchas veces con el propósito de mejorar o de restaurar una relación que quizás está rota, pero estas situaciones negativas a veces nos hacen reflexionar, nos sirven para reaccionar y a la vez también aprender la lección. Cuando nosotros hablamos de disciplina, cuando se disciplina, por ejemplo, a un hijo, no se hace con el gusto, con el deseo, con el anhelo solamente de castigarle, sino porque nuestra intención, lo que pretendemos a través de la corrección o de la disciplina, es que el niño no cometa una torpeza o un error que pueda también traerle consecuencias, no solo en el momento, sino también en su vida más adelante. Le va a quedar como una lección. De hecho, muchos accidentes o malas situaciones de vida se producen en los niños porque la porfía de querer hacer lo que no se debe hacer. A veces paga la consecuencia el niño, pero también porque muchas veces los padres quizás no les enseñamos en el momento, no los disciplinamos en el instante para corregirles en el tiempo que tenía que ser. Toda disciplina o todo castigo bien dado en el momento adecuado termina siendo para bien. La disciplina en sí sirve para formar carácter. Israel es un ejemplo claro de la disciplina de Dios y de cómo el Señor enseñaba a su pueblo a través de situaciones que, bueno, todos sabemos eran muchas veces muy difíciles, situaciones críticas, pero ahí estaba Dios para enseñar a través de la disciplina. Éxodo capítulo 32, verso 1 al 6 voy a leer, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. El buril es una herramienta que sirve para tallar en los metales, ¿no? E hizo, dice, de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mientras Moisés, acompañado por Josué, estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, de la misma boca de Dios, directamente de Dios, el pueblo abajo, en las laderas del monte, esperaba.
La orden de Dios a través de Moisés para ello era mientras esto ocurría, mientras Dios daba las tablas de la ley o la ley al pueblo que iba a guiar al pueblo en su forma de ser como nación, ellos tenían que estar, dice la palabra, esperen, así le dijo Moisés, esperen en santidad. Esperen en santidad, o sea, en consagración. Mientras nosotros estamos arriba recibiendo las tablas, conságrense totalmente a Él. Pero el pueblo, en lugar de consagrarse a Dios, comenzaron a dudar, comenzaron a tener temor, comenzaron a murmurar entre ellos y comenzaron a presionar, en este caso a Aarón, que era el sacerdote, ¿no? El sacerdote máximo. Comenzaron a decirle a Aarón, oye, ¿y si Moisés ya no viene, si Moisés está muerto? Hace mucho tiempo que está ahí arriba y no vuelve. Quizás ya murió y Josué puede haberle pasado lo mismo. No podemos esperar más tiempo. Se ha demorado demasiado en bajar. Y surge del corazón de esta gente, de este pueblo de Dios, entre comillas, la necesidad de hacer una imagen para adorar. Y comienzan a presionar a Aarón otra vez. Y le dicen, hagamos un ídolo. Aarón era el máximo líder espiritual del pueblo, él era el sacerdote. La tarea, el rol de Aarón era llevar al pueblo a la adoración a Dios, era mantener al pueblo en santidad delante de Dios. Sin embargo, por la gran presión del pueblo, Aarón desestimó su tarea y en lugar de hacer las cosas que Dios le había mandado a él, hizo las cosas que el pueblo le mandaba. Por darle en el gusto al pueblo, por no tener una revuelta, por no tener un momento a lo mejor en que se iban a ir todos encima de él. Entonces él dijo, mejor estoy con el pueblo, total Moisés no está, y voy a agradar al pueblo y vamos a hacer lo que el pueblo está pidiendo. Ahí que hicieron una estatua, dice la palabra, un ídolo, un ápice. El ápice era un toro, un becerro, que era una figura que adoraban los egipcios. Recordando, ¿no es cierto?, que dentro del pueblo que salió de Egipto venían muchos egipcios y ellos venían también todavía con sus culturas. Entonces el pueblo israelita, en lugar de mantener su propia cultura, que era la cultura monoteísta, adoradores de un solo Dios, adoptaron esta cultura del pueblo egipcio, por sugerencia también seguramente de los egipcios, e hicieron un becerro, un toro, una escultura idolátrica egipcia. Y uno comienza a ver de inmediato, ¿no?, cuántos errores, cuántas malas decisiones juntas en un poco de tiempo, en un corto tiempo. Primero, no supieron esperar en sus líderes, no supieron esperar lo que Dios tenía para ellos. Falta de confianza en su líder y en Dios. En segundo lugar, cayeron otra vez en idolatría, construyendo este ídolo. Como les decía, siendo ellos un pueblo adorador, un pueblo monoteísta, que adoraban a un solo Dios. Y en tercer lugar, otro error en el que cayeron, y principalmente Aarón, fue que el líder religioso consintió el error de este pueblo y no cumplió su rol, no corrigió. Que en un momento después, más adelante, ¿no?, cuando Moisés vuelve, él va a tener que dar cuenta de esto. Error tras error. Y están mal delante de Dios. El ser humano siempre está buscando algo más, y eso nosotros lo sabemos. El ser humano siempre busca algo más en su vida espiritual y comete el error justamente de buscar o de crear dioses que surgen de esa necesidad interior. Dioses que puedan suplir sus necesidades, suplir su vacío, ese vacío en el alma. El único que suple y cubre el vacío es Dios, el creador, en el ser humano. Pero el hombre busca otras alternativas. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos llena. No necesitamos esos, entre comillas, dioses.
Dios es todo, en todo para nosotros, cuando creemos en Él. De esta necesidad en el ser humano es que surgen también tantas filosofías hoy en día, tantos pensamientos que buscan justamente llenar esta necesidad, la filosofía, incluso la ciencia. Muchas personas entonces quieren a través de estos medios que consideran aferrarse a esto y encontrar respuestas. Y por eso también que es urgente, y ha sido urgente, ¿no?, en la historia de la humanidad, la necesidad de que existan personas que entreguen la verdad. Nosotros tenemos esa función como cristianos. Nuestra función es llevar la verdad para corregir, dando a conocer el verdadero Dios. Y es importante por eso también tener clara nuestra fe, nuestros principios, nuestras bases, porque también esto es una tarea sacerdotal. No podemos callar lo que nosotros conocemos. Luego de construir el pueblo, de construir este ídolo, que como dice la palabra, lo hicieron con todas las joyas, con todo lo más preciado que ellos tenían, lo de más valor, ellos lo ofrecieron. Miren, cuando hay una motivación, y esto quizás es positivo dentro de lo negativo, pero mal guiado, ¿no? Porque cuando hay una motivación, se es capaz de entregar lo más preciado. Y es lo que hizo el pueblo. Porque ellos veían que esto les iba a servir a ellos mismos para suplir esa necesidad en su ser, ¿no?, interior, dejando a un lado a Dios. Y lamentablemente en este episodio la motivación es errada. Estaban dedicando lo mejor para aquella fe en la cual ellos habían puesto su vida. La motivación errada. En el verso 25 dice la palabra del capítulo 32 que el pueblo estaba desenfrenado cuando Moisés llegó a su pueblo. Cuando Moisés bajó, esperaba ver al pueblo adorando, alabando, clamando a Dios en oración, pero vio un cuadro totalmente distinto. Él esperaba consagrar al pueblo. Él esperaba entregar las tablas que las traía con mucho cuidado, con mucho amor, para decirle al pueblo, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando vio al pueblo enredado en su falta de fe, en su falta de confianza, le dio pena y enojo también seguramente en su corazón. Cuando vio este cuadro tan terrible, tan desanimoso, ¿no?, para él. Habían caído en un estado moral totalmente equivocado, bajo, por causa de esto, el desenfreno en su vida, orgía y locura. Eso es lo que practicó el pueblo mientras Moisés estuvo arriba, en lugar de consagración y santidad. Muchos hombres no se quisieron humillar y menos reconocer su error. Cuando Moisés, la autoridad que Dios había puesto, les habla en el verso 26, y lo voy a leer. Verso 25, 26 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón le había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Esa pregunta era la oportunidad de arrepentimiento. Esa pregunta era la oportunidad en que aquel que se sentía culpable podía decir, yo me siento culpable y yo me arrepiento. ¿Quién está con Jehová? Yo me voy a acercar. Moisés dijo, júntese conmigo, porque era la oportunidad en que Dios iba a perdonar esa situación. Pero la culpabilidad en muchos de ellos, en muchos de sus corazones, la culpabilidad o simplemente el orgullo de ellos mismos les hizo agachar sus cabezas y volver a sus tiendas. En ese estado y en esa situación,
perdiendo la oportunidad que Dios les estaba dando de arrepentirse por haber equivocado su paso, su caminar. No aprovecharon la oportunidad. Dios a través de Moisés le estaba abriendo una puerta otra vez, como Dios siempre lo hace. Pero llega también el momento en que Dios cierra las puertas. Y nosotros conocemos la historia de Noé, cuando Dios cerró la puerta del arca. Hasta ahí fue la oportunidad. Llega un momento en que Dios también se cansa de dar oportunidades. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. ¿Y quiénes se juntaron? Ahí dice la palabra, y se juntaron todos los hijos de Leví, aquellos que cumplían la tarea de adoración, la tarea de alabanza, de llevar al pueblo a la presencia de Dios a través de la alabanza y a través de la adoración. Qué importante ese ministerio, ¿no? Solo ellos se acercaron a Moisés. Y la tarea ahora que Dios le da a este pueblo, a los levitas, a través de Moisés, es una tarea triste. En el capítulo ahí, en los versículos que siguen más adelante, es una tarea casi diríamos cruel. Vayan con su espada, lista, cuando dice puesta el muslo, ¿no es cierto?, preparada, desenvainada, y maten. Vayan puerta a puerta y maten a su hermano, a su amigo o a su pariente, porque todos aquellos habían caído en la murmuración, en la desobediencia, en la rebeldía y en la idolatría, y eso a Dios no le agrada. Pero también cada uno de los del pueblo de Israel que participó de ese momento de idolatría, dice la Biblia que bebió de su propio pecado. Verso 20, volvemos atrás un poquito. Capítulo 32, verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Bebió de su propio pecado el pueblo. Ninguno estuvo libre. Cada uno tomó parte de su irresponsabilidad, de su pecado delante de Dios. Dios quería corregir, Dios quería enseñar, y ninguno de nosotros al ver esto y al escuchar esta historia, ninguno de nosotros podría criticar o juzgar el juicio de Dios, porque Dios es Dios. ¿Cuál es mi autoridad para juzgar a Dios? Murieron más de 3.000 hombres en esa ocasión por causa de ese pecado. ¿Puedo juzgar a Dios yo por disciplinar de esa manera? Es Dios. No podemos juzgar los juicios de Dios. Solo tenemos que aprender a aceptarlos. Ni siquiera tratar de entenderlos, porque en nuestra mente no vamos a lograr hacerlo. No podemos, no tenemos la capacidad, humanamente pensando, en que podemos entender también los juicios de Dios. No tenemos autoridad. Pero esto no quedó ahí. Dios les amaba aún amaba a su pueblo, a pesar de toda esta situación, a pesar de este castigo, que tenía un propósito, y que era justamente, como decíamos al principio, disciplinar, corregir. Lo que ellos hicieron, no lo volverían a hacer, no deberían volver a hacerlo sus descendientes. Dios les amaba y esperaba una restitución de su pueblo delante de él, delante de Dios. Y por eso es que una vez más, Dios llama a Moisés otra vez y le dice que vuelva a subir al monte para dar nuevas tablas de la ley. Todo de nuevo. Porque anteriormente Moisés, en su celo por las cosas de Dios, y cuando él vio al pueblo en ese desenfreno, la palabra dice que él tiró las tablas y las destruyó. El pueblo no se las merece. En muchas ocasiones nosotros preguntamos, esto, bueno, el capítulo 32 del verso 30 al 35, después está la nueva oportunidad, no la vamos a ver hoy.
En muchas ocasiones, para reflexionar, nosotros preguntamos, ¿por qué me sucede esto? En muchas ocasiones quizás decimos, ¿pero qué hice? ¿O qué estoy haciendo tan mal para merecer lo que me está pasando? Dios, ¿por qué me castigas? Preguntas que vienen a nuestra mente. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha sucedido en momentos, ¿no? Hay muchas cosas que Dios demanda de sus hijos. Dios demanda de sus hijos, de la vida de nosotros como cristianos. Hay muchas demandas. Y quizás, tal vez no, hay algunas que no estamos cumpliendo. Dios pide en primer lugar llevar una vida santa. Y ya esa palabra, ya esa idea, ya ese principio es tremendo, es inmenso. Llevar una vida en santidad, apartado para Dios en todo mi ser, todo mi ambiente, todo lo que soy yo, apartado para Él. ¿Estoy cumpliendo con eso? Viviendo en santidad, buscar que cada área de mi vida, de nuestras vidas, sea apartada para Él. Eso es vivir en santidad. No es una palabra tan sencilla, ¿no? Es muy profunda. ¿Estamos cumpliendo? Esto involucra nuestro testimonio de vida, las cosas que decimos, nuestras palabras, nuestro carácter. Nuestro carácter. Cuesta, ¿no? Cuesta cuando reconocemos cómo somos o cómo actuamos, hasta con las personas que amamos muchas veces, ¿no? Nuestro carácter nos juega muy, muy feo. Y Dios tiene que trabajar ahí. Y pide Dios esto, que nuestro carácter también sea en santidad delante de Él, grato delante de Él y con los demás. Cuando fallamos en estas cosas, en alguna de estas situaciones, entonces recibimos consecuencias que no son gratas por nuestras reacciones, por nuestra forma de decir las cosas. Es como estar bebiendo de nuestro error. Es como estar bebiendo de nuestros errores, de nuestro propio pecado, de nuestras malas decisiones. Pero Dios, miren qué importantes son los peros en la Biblia. Porque los peros de Dios son oportunidades nuevas para nosotros. Son nuevas oportunidades que Dios nos da para cambiar aquellas actitudes. Dios, en su amor, en su misericordia, nos da nuevas oportunidades para arrepentirnos. Y nos pregunta, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo, vengan a mí, acérquense a mí, búsquenme a mí. Nuevas oportunidades de Dios cuando le hemos fallado, cuando estamos fallando en algún área de nuestra vida. Quiero destacar 4 lecciones que he aprendido hoy con la palabra. Lo primero es, necesitamos ser corregidos. Necesitamos la corrección de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Preocupémonos cuando no sintamos la corrección del Señor. Ahí hay que preocuparse. Hebreos 12:6 dice que porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Cuando nos corrige Dios es porque somos sus hijos y Él muestra su amor, aún en esa disciplina. Proverbios 3:27, porque Jehová al que ama, castiga
como el Padre al Hijo a quien quiere. Y Dios no es como el papá humano, como somos nosotros. Él es perfecto. Y si nos corrige, es porque hay algo que tiene que ser corregido. En segundo lugar, aprendamos a esperar en Dios las respuestas a nuestras necesidades. Confianza en Dios es la clave en la fe que nosotros profesamos. La confianza en Dios. Los hombres dijeron, Moisés está tardando mucho en traer lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene su tiempo para responder a nuestra necesidad. Y hay cosas en nuestro corazón que a veces nosotros decimos, pero Dios se está demorando tanto. Hay que esperar. No podemos forzar el tiempo que Dios tiene para cambiar en nosotros algo o darnos lo que necesitamos. Confianza en Dios. En tercer lugar, Dios pide a sus hijos santidad. En la espera que Él venga en su segunda venida, cuando venga a buscar a su iglesia, Dios pide santidad. En el tiempo de prueba, Dios pide santidad. En el tiempo de la aflicción, Dios pide santidad. En todo tiempo, Dios pide santidad. Y en cuarto lugar, Dios siempre nos llama a venir a Él, solo a Él. El pueblo buscó un ídolo porque necesitaban ver, necesitaban tocar. El hombre necesita eso, busca ver, tocar, buscar la base de dónde fue, el porqué de las cosas. No se conforma con creer, porque esa es la diferencia en el cristiano, ¿no? La fe. Nosotros no buscamos en filosofías las respuestas a nuestras necesidades, que hay muchas. Hoy se habla de filosofías nuevas, pero eso es una mentira, porque la verdad las filosofías están basadas todo en cosas que vienen de años y años. Solamente las camuflan distintas, las barnizan de nuevo, nada más. Pero son filosofías que ya están en tiempos, desde que está la iglesia y antes. Buscan la gente a veces en religiones, tratando de suplir su necesidad. Tampoco eso es correcto. O por último, muchos buscan en las ciencias, encontrar, suplir. Ahí buscan, hacen su ídolo, crean su ídolo. Tal vez nosotros no tenemos un ápice, un toro, un becerro en nuestro hogar, en nuestra casa, pero quizás a veces caemos en poner nuestra confianza o en el dinero o quizás también en la medicina. A veces decimos, no, si la medicina va a ayudar porque estamos orando por esta persona para sanidad, pero a lo mejor la medicina primero es Dios. Dios va a usar, si es necesario, si Él quisiera, al médico, la medicina, lo que quiera, pero si no, no lo usa y Él lo puede hacer igual, porque Él es Dios. Ahí está nuestra confianza. Dios nos llama a venir a Él, porque todas estas otras cosas nos hacen desviarnos del llamado del Señor. Júntense conmigo. Júntense conmigo. Primero, siempre Dios, mis planes, mis anhelos, todo siempre Dios. Traer a Él todo, juntarse a Él siempre, suple, llena y cambia nuestras vidas, el estar en Dios.